11 de abril de 2024, Rusia y RT me dieron puntapiés y rodillazos, me pisaron el cuello. Glass da detalles de su captura. Los 5 puntos clave de la denuncia de México contra Ecuador en La Haya. Putin, Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania, pero sin imposición de esquemas. Justicia argentina, atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel fueron ordenados por Irán. Hacia un conflicto directo entre Irán e Israel. Solo una cuestión de tiempo, Bloomberg. Estados Unidos no tiene un plan B para Ucrania. La Armada francesa se entrena para una guerra, dice un contraalmirante. Voceros de la campaña de Trump explican por qué su líder no iría a Ucrania. Moscú advierte a dónde llevaría la nueva contraofensiva de Kiev. Reportan que jamás no tiene suficientes rehenes vivos para el canje propuesto por Estados Unidos. Advierten que el ejército ucraniano está en su momento más frágil en más de 2 años. Auguran un nuevo crack similar al de las .com en Estados Unidos. Ex líder taiwanés, Pekín y Taipei pueden resolver sus disputas de manera pacífica. Líder de la ultraderecha chilena visita El Salvador para revisar el modelo de seguridad de Bukele. Hayan plomo y sodio en alimentos procesados de Estados Unidos. Ministerio de Defensa ruso comenta el nuevo plan de contraofensiva de Zelensky. Rowling deja un mensaje claro a las estrellas de Harry Potter que criticaron su postura trans. China, con CGTN, Xi Jinping, la nación china, ha escrito a lo largo de la historia la inseparabilidad de los dos lados del estrecho de Taiwán. Más noticias dentro del medio en portada que recoge las de la semana, además de las del día. Xi Jinping, el presidente chino, China y Rusia se han embarcado juntas en un nuevo camino de convivencia armoniosa. Xi Jinping, profundizar la amistad tradicional, impulsa los lazos China-Micronesia a un nuevo nivel. Xi Jinping, cada vez que veo a mis amigos de las Islas del Pacífico tengo una sensación de cercanía. El presidente chino y Lula da Silva envían felicitaciones al 7º Seminario Teórico del Partido Comunista Chino y del PT de Brasil. El presidente de Surinam asegura que su visita a China ayudará a fortalecer las relaciones bilaterales. Más noticias dentro del medio. El presidente de la República de Surinam llega a Beijing en visita oficial, en visita de Estado. Más noticias. AUKUS comete un error al meter a Japón en la alianza. Jefe de la OIEA hace un llamado a la máxima moderación tras los ataques contra la central de Zaporizhia. Y por último, el presidente de Venezuela recibe en Caracas a su homólogo colombiano. Irán, con Hispan TV, régimen sionista, se ahogará en la sangre de hijos de Janilla y de otros palestinos. Este dron ofensivo iraní puede alcanzar territorios ocupados por Israel, el Arash 2. Ejército israelí en alerta máxima ante posible ataque de represalia iraní por el ataque a la embajada iraní en Damasco. Irán critica la falta de condena de Londres al ataque israelí a su embajada en Siria. Estados Unidos restringe viajes de personal en Israel por temor a ataque iraní en represalia. Estados Unidos comunicamos a Irán que no participamos en ataque israelí en Damasco, en la embajada iraní en Damasco. Misión de Irán ante la ONU subraya la necesidad de castigar a Israel por el ataque a la embajada iraní. Irán se reserva el derecho a una defensa legítima para castigar a Israel por violar el principio de inmunidad diplomática. Irán critica apoyos a Israel, un régimen ilegal de la cabeza a los pies, que ya ha revelado su verdadera naturaleza. Turquía, con TRT, Erdogan expresó sus condolencias a Haniyeh. Un barco de inmigrantes se hundió en el Mediterráneo. Suiza acogerá la conferencia de paz de Ucrania. La fase de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA continuó con 2 partidos. Artistas turcos y griegos dieron un concierto en Estados Unidos. El Ministerio de Salud palestino informó sobre los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Fuerte tormenta azota el sur de Estados Unidos. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, jefe del Estado Mayor del Ejército, visita las formaciones militares que operan en Al-Badieh. Los más recientes desarrollos del día 188 de la agresión israelí contra Gaza. Vamos a verlos en la noticia. El Ministerio de Salud palestino asciende a 33.545 muertos y 76.094 heridos. La cifra total de víctimas de la actual agresión contra Gaza confirma muerte de 63 palestinos y lesionados otros 45 a manos de las fuerzas sionistas durante las últimas 24 horas. Medios de prensa palestinos reportan que 3 palestinos murieron y varios resultaron heridos en un bombardeo aéreo israelí contra una casa al este de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. La resistencia palestina derriba un avión quadcópter israelí
en el centro de Gaza. 2 mártires en ataque de la Armada israelí contra el campo de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. 3 mártires por incursión aérea sionista a una casa del norte del campo de Nuseirat, en la zona central de Gaza. Más noticias dentro del medio en portada. En cifras, las pérdidas de los sectores industriales y petroleros en Siria, a consecuencia de la guerra. Rusia lanza duro ataque de represalia a agresiones ucranianas contra instalaciones petroleras. La CIA, principal herramienta del Estado profundo estadounidense. El Líbano, con Al-Manar en portada, Hezbolá continúa atacando sitios de ocupación israelíes. Colonos israelíes incendiaron una casa y un automóvil palestino en la Cisjordania ocupada. Nicaragua cierra su embajada en Berlín tras demandar a Alemania por el genocidio en Gaza. Israel asesinó a más de 120 palestinos en bombardeos aéreos en Gaza en el día del Eid el-Fitr. 2.000 académicos de América del Norte condenan el escolasticidio de Israel. Vídeo de la operación de Al-Zana en vísperas de la retirada israelí en Han Yunis. Sitios de ocupación israelíes bajo fuego de Hezbolá. Más noticias dentro del medio. Nasrallah, la derrota de Netanyahu, lo llevará a prisión. Pues Venezuela con Telesur en portada. México pide ante la Corte Internacional que se suspenda a Ecuador de la ONU. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Realizan audiencia de presentación de exministro venezolano. Convocan a cumbre virtual extraordinaria de CELAC. Confirman condena contra investigadores del atentado de la AMIA. Atilio Borón, el presidente de Ecuador, ha cometido un atropello. Iglesia Católica de Portugal indemnizará a víctimas de pederastia. Realizarán el festival Songkran en Tailandia. Realizan movilizaciones en respaldo de Jorge Glass en Ecuador. Presidente cubano lamenta muerte de oficiales en accidente aéreo. Defensa aérea rusa intercepta 12 drones ucranianos. Bombardeo israelí asesina a 6 personas en mercado Firas de Gaza. Pues nos encontramos de nuevo con la web de Cuba Debate de la siguiente manera, absolutamente bloqueada. Pues nos vamos directamente al Twitter de Cuba Debate, el medio de la isla. Como parte de su estancia, que se extenderá hasta el venidero 14 de abril, el visitante granadino sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano y realizará otras actividades de interés. Ministro de Granada a Cuba, llegó el primer ministro. Se desarrollará la edición 64 del Premio Literario Casa de Américas, récord absoluto de temperaturas máximas para Cuba. Tras 5 años de su detención, Wikileaks pide una solución política para liberar a Julian Assange. Más noticias. Cultivar mentes pensantes, el privilegio de elegir la educación antes de las carreras. Más noticias del medio de Cuba Debate. Jardines del Rey se prepara para Feria Internacional del Turismo FIT Cuba 2024. El recorrido del mandatario en funciones de prioridades del país y problemáticas locales prosiguió por las plantas de beneficio del café y miel y pertenecientes a la empresa Biocuba Café y Apicuba. Díaz-Canel continúa visitas a centros productivos de Cuba. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias informa sobre el accidente de helicóptero que provocó 3 fallecidos. Hoy, 11 de abril de 2024, se produjo un accidente de helicóptero de las FARC en el aeropuerto de Santiago de Cuba. El Gobierno de México detalló este jueves la denuncia que presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de Ecuador. Más noticias. Informe revela graves impactos ambientales con la producción de algodón para una cadena muy conocida de indumentaria como H&M y también para Zara por utilizar esta materia prima en sus productos. Más noticias. Cuba, los que se quedan. Cuba Debate. A partir desde el 12 de abril regirán nuevos precios minoristas para el cigarro y el tabaco en el comercio. Archivo CD, el golpe de la victoria, un recuerdo imborrable. Cuba Debate sobre el pueblo venezolano y Hugo Chávez. Descrece la masa ganadera de las tunas. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de esto? Guantánamo realizan acciones contra el delito en la provincia. Más noticias. Los niños son la esperanza del mundo. José Martí, para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. 7º Festival de Cine Europeo se desarrolla en la capital de Cuba. Ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en huelga de hambre. UNE se pronostica una afección de 535 megavatios en el horario pico. Juegos Olímpicos, el atletismo le da el último adiós al amateurismo. Escape de gas en escuela primaria espirituana sin consecuencias fatales. Nicaragua, con el digital, el 19, mensaje de condolencias de Nicaragua ante la partida trágica de los 3 compañeros de las Fuerzas Armadas de Cuba. Gobierno de Nicaragua otorgará beneficios legales de convivencia familiar la próxima semana. Nicaragua celebra la paz dándole gracias a Dios. Palabras del canciller Denis Moncada en la reunión virtual de nuestras unidades de victorias. Alcaldía de Managua inaugura proyecto
vial en barrio Lomas de Guadalupe. Presentan la cartilla Cuido nutricional y prevención de la anemia. Más noticias del medio. María Celeste Reyes Aguirre, estudiante y modelo de la UAM, estuvo en la revista En Vivo de Canal 4. Inauguran torneo escolar de baloncesto categoría juvenil en Managua. New York Times reporta sobre la demanda de Nicaragua contra Alemania. BCN, Banco Central Nicaragüense, mantiene las tasas de referencia monetaria en 7,0%. Y imagen destacada de la semana, primera temporada lírica Encanto 2024, avanza construcción, equipamiento de pozo de agua ubicado en San Leonardo Carazo. Y en opinión, detalles del momento, el espanto, el horror, la muerte. Nicaragua, memoria histórica y contra el genocidio, detalles del momento, la harakiri, nueva orden mundial entre atraso neocolonial y desarrollo soberano. República Árabe Saharaui Democrática con el confidencial saharaui, otra vez el Sáhara Occidental, los derechos humanos y la doble vara de medir de Sánchez. Ciudadanos israelíes acosan a la periodista española Almudena Ariza en Jerusalén. Sumar pregunta al gobierno qué medidas va a adoptar ante las maniobras marroquíes en aguas saharauis y frente a las Islas Canarias. Álvarez no asistió el lunes a la presentación de cartas credenciales ante el rey del embajador de Argelia, Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara Occidental ocupado, claves para desbloquear el conflicto. El Frente Polisario denuncia el plan de Francia para financiar proyectos ilegales en el Sáhara Occidental. Guerra Ucrania. Rusia a última hora. Rusia cambia de táctica al atacar la infraestructura energética de Ucrania. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. 11 de abril de 2024 vamos a hablar de una de la noticia principal del medio Al Mayadin, el más visto por los palestinos, el más bloqueado y censurado por los sionistas y los sionazis y los nazis. Cifra de mártires en Gaza ascendió a 33.545 en las últimas 24 horas. 63 fallecidos y otros 45 heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza. Israel asesina a familiares de alto nivel del movimiento Hamas. Hamas estudia la respuesta de Israel a las negociaciones sobre Gaza. Israel arrestó a 8.165 palestinos en Cisjordania y Jerusalén por la cara. O sea, estamos viviendo cómo, tenemos que hablar del nombre de Israel primero de todo, pero cómo se está cometiendo un genocidio y exterminio diario. No normalicemos y luchemos contra eso. Primero, punto número 1. Israel no es un régimen judío. Judío es el reino de Judá, no el reino de Israel. La tribu de Judá, que son los sefardíes los que quedan. No hay más nadie de judíos. Los hebreos eran también ellos. Los otros, los de Israel, que eran las otras 10 tribus, profesaban otras religiones y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el anglo? El anglo te monta una película religiosa, antisemítica, para que odies a los judíos y para que mates a los otros semíticos, a los árabes. También ha mandado la islamofobia por el mundo. En fin, esto lo hace el anglo. Que el anglo tiene un punto cateto, que entonces se equivoca, en vez del reino de Judá hace el reino de Israel. Estamos, porque además a los judíos no les quiere dar ni la oportunidad de poder hablar de Judá de verdad. Entonces, esto lo han metido tan a hierro que nos cuesta mucho trabajo comprenderlo, que el régimen de Netanyahu no es judío, es anglo. Es anglo, es una célula de terrorismo y de desestabilización, robo y pirateo anglo, dentro de la maquinaria belicista anglo. Y ahora lo que quieren es encontrar la excusa para atacar a Irán, que la van a atacar igualmente, sin excusa ni nada, porque sí que es verdad que Irán está defendiéndose y atacando como una diosa, pero tú su derecho tiene. Derecho internacional público creado en una estructura institucional de Bretton Woods para apoyar el dólar ahora en la etapa de desdolarización, el propio Estados Unidos quiere destruirlo porque Rusia y China están dentro de eso controlando esas estructuras. Pero dentro del derecho internacional público, el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario, todo lo que hace Israel es ilegal. O sea, Palestina tiene derecho no solo a defenderse, sino también a atacar, ¿cómo no? Sin embargo, Israel no, porque es el ente colonizador. No tiene nada que ver con esa tierra, es genocida, es horroroso, horroroso. Pero eso es por orden del anglo exclusivamente para controlar los puertos, los 4 puertos que hay en la zona, que ya controlaban 3 y ahora ya el cuarto, que es el de Gaza,
exclusivamente para la ruta de la seda con la injerencia en Egipto y el control del canal de Suez, que ya se lo tienen aislado los yemeníes por el Mar Rojo y los rusos con el Mar Negro. ¿Eh? Vaya palo. Con lo cual España no pinta nada, porque el estrecho de Gibraltar depende de esas comunicaciones al canal de Suez. Están aislados. Y hay una guerra ahí en el Congo, pues porque en Tanzania hay un puerto maravilloso que es el del Índico, que es otro de la ruta de la seda. Pero ya ha dicho Sudáfrica que por su zona no va a entrar nadie. O sea que lo de Tanzania no va a servir si no es la otra parte. Con todo eso, se está cometiendo un genocidio terrible, donde mueren niños, mueren todos. Se está atacando las infraestructuras civiles, los hospitales, las panaderías, los supermercados. Se está atacando en plenas negociaciones de paz. Se asesinan a los hijos y a los nietos de uno de los negociadores, por Dios. Jamás es el gobierno legítimamente elegido por el pueblo gazaití. No es un ente terrorista, no está vinculado con Israel. Todo eso son noticias dentro de la operación prólogo del Anglo para que tú te las creas y pongas a igual a Hamas que a Israel. Y aunque no sea igual, bueno, pues venga, pues sí, venga, vale, el ataque de Hamas igual que los 160 y pico días de asedio criminal y cruel al tope de los palestinos. No, pues no, no, señor, jamás hay que apoyarlo. Hay que romper una lanza. Es el gobierno legítimamente y democráticamente elegido por Gaza y tiene derecho como gobierno a que los gazetíes se defiendan y ataquen y punto. Y todo lo que se vierte sobre ello es mentira. Y Estados Unidos ni el Anglo tienen el carné de superioridad moral para entregar carnés de terrorista o no, sobre todo porque ellos son la cúspide del terrorismo. Hay que hablar claro, igual que hay que decir que Europa no existe, que lo que existe es Asia, gigante, que quisieron desgajar un cacho y quedárselo a los anglos, porque en la isla la perfil al bidón, si no, se van a comer una mierda más grande que el sombrero de un picao, y eso hay que hablarlo claro, y que en todo caso, si tú hablas de Europa, Rusia también es Europa. Todas esas cosas, rompiendo la idea psicológica del telón de acero, son cosas que hay que hablar ya a las claras. Hablando a las claras se rompe el relato falso, anglo-belicista de la Operación Prólogo. Dicho lo cual, no normalicemos otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay que salir a las calles y hay que accionar en redes. Huelga general indefinida. Hay que tumbar nuestros gobiernos que tienen injerencia anglo. Y sobre todo y ante todo, desobediencia civil y boicot. Boicot a todos los productos nazis. Viva Haití, viva el Congo, viva Somalia, que también la tienen atacada. Viva sobre todo Palestina, viva Palestina libre del agua, al agua. Y la Carmen López te lo cuenta. Información